Bueno, el título de este mensaje es Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. La fe es un aspecto muy importante de la vida cristiana. Es algo que cada creyente necesita en su vida, debe cultivar la fe. La palabra fe significa simplemente creer, tener confianza en Dios, y creer es confiar, poner su esperanza en alguien, estar persuadido de algo. Y es algo que Dios demanda de nosotros, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Así lo dice Hebreos 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la Biblia misma nos describe o nos da el significado de la palabra fe en el versículo 1 de Hebreos 11, el cual dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener una esperanza firme en lo que Dios ha dicho. Hombre, la palabra fe tiene diferentes aspectos en la Biblia. La Biblia habla de fe para salvación. Es la fe en Jesucristo. Es por gracia. Cuando una persona cree, pone su confianza en la obra redentora de Cristo en la cruz, en su sepultura y resurrección, entonces eso se llama fe también. Pero también la Biblia habla de fe en general como la doctrina, contender por la fe, estar firmes en la fe. Pero hoy vamos a aprender lo que es la fe para nuestra vida práctica o nuestra vida diaria. Es aprender a pedir y confiar en Dios para que Él nos supla, Él nos ayude y Él nos sustente. La fe que Dios provee o la fe que Dios habla es para que Él conteste y actúe en nuestra parte. La fe no es algo que se fabrica, es algo que se cultiva. Leamos Lucas 17, del 5 al 6, por favor. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dijeron los apóstoles al Señor, note, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahora quiero que lea también conmigo Mateo 17, versículo 19. Vaya ahora a Mateo 17, versículo 19, porque estos pasajes son muy parecidos. Dice la Biblia así en Mateo 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesitamos fe? ¿O para qué necesitamos fe? Bueno, vimos que es para agradar a Dios. La fe produce esperanza, gozo, confianza, denuedo, nos da dirección y nos da protección. Y es por fe que recibimos entonces lo que necesitamos y lo que deseamos. Y Dios hizo que todo dependa de fe. La vida cristiana depende de Él, depende de fe. Todo lo que usted tiene, si no viene de fe, entonces usted no lo recibe de Dios. Y cuando usted tiene la fe, bueno, Dios dice que el justo por la fe vivirá. La vida cristiana requiere fe. Dios se deleita en mitigar todas nuestras necesidades. Él solamente quiere que usted y yo le pidamos. Mire Mateo 6:8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Pero ¿cuándo? Dice ahí. Antes que vosotros le pidáis. O sea, esa es la forma en que Dios diseñó la vida cristiana. Dios es todo soberano, Él todo lo sabe, es omnisciente. Él sabe cuál necesidad tiene usted, Él sabe cuál es su carga, Él sabe qué es de las cosas que usted carece, Él conoce sus enfermedades. Y dice Dios, yo puedo darte todas estas cosas, te puedo dar, te puedo contestar, pero necesitas pedir. Dice, Dios sabe antes de que se lo pidamos. Pero así diseñó Dios entonces la vida cristiana. Este pasaje siempre me ha sorprendido, que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero dice Dios, si no me la pides, pues no te la voy a dar. Necesitamos entonces fe para venir a Dios y pedirle. Y lo que necesitamos en la oración es fe, porque si usted no ora, significa que no tiene fe. Y hay algunos que sí oran, pero les hace falta fe, aun cuando oran. Mire lo que dice, por favor, Mateo 21, leamos versículo 21 al 22. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe, ¿y qué es la siguiente frase ahí? Y no dudaréis, no solo
haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, ¿qué es la clave ahí? Creyendo. ¿Y cuál es el resultado? Lo recibiréis. Aquí está la meta de la vida triunfante cristiana. Requiere fe, requiere que creamos, requiere que ore, pero debe creer no dudando, debe orar creyendo. Y da unas tremendas exageraciones aquí. El lenguaje aquí que usa la Biblia, utiliza algo que se llama hiperbole, significa es una exageración. Usted le puede pedir a esta higuera que se desarraigue y se vaya al mar. Puede pedirle a aquel monte que se vaya al mar y se va a hacer. Eso es una exageración, dice usted. Sí, el Señor siempre usa lenguaje exagerado, o sea, algo que es casi imposible que suceda. Dice Dios, si tienes fe, será hecho. Y mira cuántos cristianos derrotados hay el día de hoy sin tener lo que necesitan, sin tener la prosperidad de Dios, sin tener la bendición de Dios, porque les hace falta. Les hace falta fe. Y los discípulos reconocen ante Jesucristo que les hace falta fe. Ahora, yo puedo especular que en este contexto están pidiendo fe por algo imposible o algo difícil que acaban de escuchar. Que dice que siempre que una persona peque contra ti, tienes que perdonar. Dirían algunos, eso es muy difícil. Porque hay personas que no se pueden ni ver en pintura. Oh Señor, yo necesito fe. Quizás eso es lo que el Señor está hablando en este pasaje en Lucas, pero quizás es simplemente un principio general que el Señor quiere que usted y yo crezcamos en fe, tengamos fe, nos fortalezcamos en la fe. Y en medio de nuestros problemas, usted y yo necesitamos sabiduría, y la sabiduría también depende de fe. Mira lo que dice, lo voy a leer yo Santiago 1:6 porque usted no lo tiene. Dice, pero pida con fe. Cuando una persona tiene necesidad de sabiduría, debe pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. O sea que se necesita fe también en la oración para que Dios nos sane. Santiago 5:15 dice la Biblia, y la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo, o sea, le librará de esa enfermedad. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Note esa frase, el Señor lo levantará. Cuando una persona está enferma, lo que se requiere es que otro oren por esa persona. Usted ore y es la oración de fe. ¿Sí ve ahí? La oración de fe salvará o librará al enfermo. Tal vez nuestra fe es muy pequeña y tenemos duda. Recuerde que usted le puede pedir a Dios que le ayude en su incredulidad. Ahora, ¿puedo yo ahorita dar una lista de cosas que Dios necesita, o que yo necesito de Dios, perdón? ¿Qué necesita usted de Dios? ¿Podrá alguien admitir, pastor, a mí me hace falta la fe? ¿O nomás a mí ahorita? Gracias, hermanos, son estos los demás. De tener sus alas debajo de su saco. ¿Todo nos hace falta fe o no? Ahora, ¿tenemos algo de fe? Por eso le digo, el hecho de que usted ora y le pide a Dios, Señor, ayúdame. Y usted sabe que es sentirse, levantarse y tener todavía la duda, no va a pasar nada. ¿O no? O sea, usted va ante una agencia del gobierno y le tiene más fe. Solicita ayuda y usted va y presenta todo lo que usted necesita y le dan. Lo único que tuvo que hacer es, y alguien le dice, ve, porque ahí mira, te van a dar un buen beneficio. O ve, porque en ese trabajo, si tú solicitas, si tú pides, te lo van a dar. Y usted va confiando, creyendo que se va a realizar. Y a veces tenemos más fe en estas cosas que dependen del hombre. Pero últimamente siempre todo depende de Dios. ¿Qué necesita usted? Ahora, yo no estoy hablando de un evangelio de prosperidad. No estoy diciendo que pídele a Dios, declara tu bendición. De ninguna manera estoy yo diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que cuando usted anda bien con Dios, usted puede pedirle a Dios cualquier cosa. Pero requiere fe. En Marcos 9:23 vemos aquí una vez más la duda y la fe mezclada. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero ¿qué dice al final ahí? Ayuda a mi incredulidad. Ahora, algunos de nosotros tenemos fe para algunas cosas y no fe para otras cosas. ¿Cómo qué? Bueno, algunos tenemos fe que Dios puede sanar, pero no puede proveer. Algunos creemos Dios puede proveer, pero no puede sanar. Yo no sé cuál es la imposibilidad en su mente, pero usted tiene que visualizar
cómo Dios responde la oración. Ahora, la mejor manera no es escuchar nada más anécdotas, es ver cómo Dios contestó oraciones en la Biblia. Hay muchas oraciones en la Biblia que Dios contestó. Y si lo hizo en la Biblia, yo creo que lo puede hacer con nosotros el día de hoy. Así que vamos a estudiar la Biblia, o qué dice la Biblia acerca de la fe y cómo podemos cultivarla. Y al pasar el mensaje, voy a tocar ciertos puntos prácticos de nuestra vida. En primer lugar, la fe tiene su base en el conocimiento de la palabra de Dios. La fe tiene su base en el conocimiento de la palabra de Dios. Una vez más dice Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. La palabra aumentar significa hacer mayor la cantidad, o sea, el tamaño o la intensidad de algo. En este caso están pidiendo que ellos puedan tener más fe, que ellos puedan entonces tener una fe completa, más confianza en Él o en Dios. O sea, literalmente dice, danos más fe. Se sentían quizás ineptos ante el ejemplo de excelencia que es Cristo Jesús. Pero mire, la respuesta está en la Biblia, Romanos 10:17, dice así la Biblia, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír de qué? Por la palabra de Dios. O sea que una persona puede llegar a tener fe al conocer la palabra de Dios. Cuanto más usted conoce la Biblia, entonces más conoce a Dios. Y cuanto más conoce a Dios, más confianza tiene usted en Dios. O sea, esto habla de tener fe, escriba letra A, en sus obras. Fe en sus obras. Las obras se refieren a las cosas que Él ha hecho. Son cosas hechas o producidas por una persona. Y en este caso, las cosas que Dios ha hecho. ¿Cuáles son las grandes cosas que Dios ha hecho? Mire lo que dice, por favor, en Salmo 92:5. ¿Cuán grandes son? ¿Qué dice ahí? Tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Ahora, ¿qué grandes obras ha hecho Jehová? Él ha sanado enfermos. Él hizo todo. Él creó el mundo. La semana pasada estuvimos allá en un lago creado por un hombre. El hombre cavó el lago, metió el agua. Pero usted puede ver las montañas. Y unos hermanos querían treparse. Vamos a subir unas montañas. Dije, Dios les bendiga. Ustedes vayan. ¿Le gusta a usted, pastor, andar en el campo y subiendo? Dice, ya no. A esas alturas de mi edad ya no. Porque ya tengo que calentarme nada más para levantarme. No está tan viejo usted, pastor. Yo sé que no estamos tan viejos. Pero he aprendido. ¿Por qué cree que tengo tanta energía ahorita? Ve a los muchachos ahorita bien cansados porque andan bien activos durante la semana. Yo estuve activo en la oración. Pero vimos como tremendas montañas y los montes y en la noche se ven las estrellas. Son las obras que Dios ha hecho. Son grandes las obras de Dios. Usted vea el mar. Hemos aprendido mucho sobre el mar estas últimas semanas, ¿o no? Los que hemos visto las noticias y cómo un submarino se explotó, ¿cómo se dice? Implotó hacia adentro. ¿Cómo podríamos saber todo esto? Bueno, nos llamó la atención lo que sucedió. Y dicen que la altura, wow, es como tener 50 toneladas encima de ti. Yo no sabía muchas cosas. El mar no ha sido descubierto. El hombre quizás ha conquistado todas las montañas, ha ido por todos los cielos, quizás hasta ha llegado al espacio. Hay un lugar donde no puede llegar, es lo más profundo del mar. Las maravillas de Dios, Dios hizo el mar y qué tantos animales hay en la tierra y todos los monstruos marinos, dice la Biblia, son las grandes obras de Dios. El Señor siempre dice, siempre cuando quiere animar a su pueblo o quiere exhortar a su pueblo a que confíe en Él, le recuerda, yo hice los cielos y la tierra. Acuérdate, yo hice este mundo, yo todo lo que tú ves, esa es como quien dice la marca principal de la obra de Dios. Es más, le dice a los ateos que la creación de Dios da testimonio de su existencia. Dice la Biblia que sus obras son innumerables. En Salmo 104, versículo 24, dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Oh, el Señor no solamente hace grandes obras, sus obras son innumerables, pero también son maravillosas. En Salmo 139 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Pero lea conmigo Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Esa palabra maravillosa
quiere decir que causa gran admiración por tener alguna cualidad extraordinaria. Ahora, ¿cuáles son esas obras maravillosas que Dios ha hecho que usted se queda asombrado? Algunas cosas que te deja con la boca abierta. Verlos, algunos de ustedes sentados aquí, es una tremenda obra maravillosa. Hace años usted era como aquel hombre en Gadarea, ya, entre los sepulcros y encadenado y bien mal vestido, pero mira, ahora anda bien en sus sentidos, en todos sus sentidos, bien, escuchando la palabra de Dios. Y esa es una obra maravillosa, porque hace 3, 5 años, algunos hace un año, jamás se imaginarían ir con los aleluyas. Y estar escuchando predicación y enseñanza y tomando notas y escribiendo y leyendo la Biblia y orando y antes de comer vamos a orar. ¿Cuándo hacíamos eso? Esas son las obras maravillosas que Dios ha hecho. Ha hecho obras maravillosas donde Él sana a personas, les libra del cáncer, les da sanidad, les ayuda, les restaura. Hemos visto, yo lo he visto en la Biblia y lo he visto en la vida real. Si yo pudiera contarle. La obra más maravillosa que yo le puedo contar quizás es cuando un hermano de nuestra iglesia, ya mayor de edad, se murió. Y estaba enfermo y estaban orando por él. Y estaban afuera del hospital, afuera de su habitación donde estaba él, orando y orando, y salió y dijo, ya se murió. Y 3 minutos después se despierta. Y dijo, pastor, eso es verdad. Yo vi al hermano Daniel resucitar. No sé si resucitó, pero el doctor dijo, ya murió, ya lo taparon, ya le andaban desconectando y de todo, y ahora se levanta. Yo he visto obras maravillosas de Dios, es una coincidencia. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántas coincidencias tiene usted? ¿Cuántas cosas le ha dejado usted maravillado? O sea, le vuelvo a repetir, qué maravilla es estar en este lugar. Jamás algunos nos podríamos imaginar que una provisión como esta llegara. Y vienen más, mi querido hermano. Usted debe reconocer que Dios tiene obras maravillosas. Cuando usted lee la Biblia, ve cómo Dios levantó a los muertos, cómo le dio al viejo Abraham un hijo, cómo abrió el mar rojo, cómo entregó al gigante a David, cómo salvó a Daniel del foso de los leones, abrió los ojos de los ciegos, mandó al cojo a correr, caminó sobre el agua y levantó a los muertos, porque Dios puede hacer todo. Son las obras maravillosas de Dios. Pero es también tener fe en sus promesas. Vemos la fe en sus obras, pero también en sus promesas. Una promesa es cualquier cosa que una persona se obliga a comprometer a realizar. Se obliga o comprometer a realizar. O sea, el Señor nos ha dado promesa diciendo, yo voy a cumplir esto, yo mismo me obligo. No es a causa de nosotros, no es porque usted y yo seamos algo, sino que Él dijo, yo mismo me voy a comprometer en realizar esta obra. En Josué 21:45 se nos da una tremenda observación de estas promesas que Dios cumplió. Dice ahí, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Cuando Dios promete algo, Él lo promete, Él lo cumple. Pero escuche las promesas, muchas promesas que le da Dios a sus hijos, hablando ahora nosotros en forma práctica, son condicionales. Y la única condición en muchos casos es fe. Esa es la condición. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y la primera promesa o más grande promesa que Él nos ha hecho por la fe es la salvación. Y si Él nos salvó por la fe, se basa en una promesa que hizo, no en un hecho que yo haga, no en que yo conserve o yo guarde o yo me mantenga salvado. Es porque la única condición para la vida eterna, según la Biblia, es la fe, pero también en forma práctica. El Señor dice, pídeme y yo te doy. Se requiere fe. Dios es dueño de todo, es dueño de toda la plata y todo el oro. Él sana, Él provee, Él exalta y Él ayuda. Y lo único que usted tiene que hacer es conocer sus obras, conocer sus promesas. ¿Y cómo lo voy a conocer? Por medio de la palabra de Dios. Pero yo dudo, siga leyendo. No, pero es que es difícil creer que esto pueda suceder. Siga leyendo. Ya la leí una vez, léala 2 veces.
Ya la leí 2 veces, léala 3 veces. Si la Biblia le da fe, entonces ¿cuánta fe necesita o cuánta fe quiere? Dicen los apóstoles, aumentanos la fe, pero la clave es muy fácil. ¿Se basa en qué la fe? En el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, si yo necesito fe, necesito más. ¿De qué? Más Biblia, y más Biblia, y más Biblia, y más Biblia. Estoy tan incrédulo. Póngase a leer. No, es que es muy difícil, mi situación es muy dura. Entonces, lea más. Pero es que yo no creo que eso pueda suceder para mí. Entonces, usted necesita leer más. Yo conozco hermanos y amigos. Es más, esta semana pasada hablé con un amigo, y amigo de años. Y este hermano tiene una tremenda compañía. Tiene hasta máquinas Bobcats y otras máquinas que levantan y basura. Y es una compañía impresionante. El Señor lo ha bendecido como usted no se imagina. Y no tiene papeles. Se lo digo nada más calladito, ¿ok? Que muchos de nosotros ponemos más nuestra confianza en tener esto, tener aquello, pero nunca vamos a nuestro primer recurso, que debe ser Dios. Ahora, yo conocí a este hermano cuando recién había empezado. Me acuerdo que ahí se metían, apretaban todos los hijos en un auto, un blanco, no sé si era un Nissan Sentra. Me acuerdo cuando nos llevó a su departamento, muy humilde vivía, bien apretaditos, apenas la estaba haciendo, pero él me contaba que cuando no tenía trabajo, iban a la iglesia a verse con el pastor y oraban, Señor, bendícenos, bendícenos. Y decía, muchas veces yo era muy incrédulo, dice, pero mi pastor me convencía con la Biblia que tengo que permanecer, ser fiel, ser fiel, ser fiel. Y cuando Dios le empezó a aumentar esa fe, se basó en lo que las promesas de Dios, y ahora crece y crece su fe, y ahora él dice, yo estoy orando por esto y va a suceder, como que Él manda, así parece. Pero no es que uno mande, es que uno ya comprende, entiende las promesas de Dios y las cree. Entonces su oración es como estoy tan seguro que yo sé que va a suceder esto porque Dios lo dijo, y como Dios lo dijo, es un hecho, ya se hizo. Pero muchos de nosotros no venimos así. Es más, algunos ni oran. Todas las semanas pasó y ni siquiera una sola vez se arrodillaron, ni oraron, ni por los alimentos, ni nada. Y no pidieron a Dios nada, no oraron. Le hace falta entonces, mi hermano, humillarse ante Dios y reconocer que aunque tenga como un grano de mostaza, tan pequeña fe, la fe viene por la palabra de Dios. Pero recuerde, si mi problema es tan grande, ¿qué necesita usted? Más fe, y para tener más fe necesita, ¿cómo? Más Biblia. ¿Usted cree que con esos 2 capítulos que se lee al día va a crecer en fe? Luego los lee todos corridos. Ya cumplí. Lea cuidadosamente, lea creyendo, lea buscando las promesas. ¿Dónde están las promesas? Aquí, ¿dónde está? Y cuando la encuentre, pídele a Dios que le dé entendimiento y clame esas promesas. Vimos en primer lugar, la fe tiene su base en el conocimiento de la palabra de Dios. Número 2, la fe es una revelación de impotencia humana. La fe es una revelación de impotencia humana. O sea que el hombre está limitado. El hombre no puede hacer todo. Los hombres aquí le pidieron, aumentanos la fe. Y Jesús una vez más usa aquí una ilustración exagerada para que ellos comprendieran. Lea conmigo ahora Mateo 17 conmigo. Mateo 17, versículo 19. Aquí vemos a un hombre que trae a su hijo endemoniado para que sea sanado. Y los discípulos le hacen una pregunta a Jesús en el versículo 19. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, ¿qué significa la palabra imposible? La palabra imposible significa sencillamente algo que no puede suceder, algo que no puede llegar a realizarse.
Pero el Señor dice claramente que es por la impotencia humana de las cosas que no pueden suceder. O sea, Dios puede hacer todo, pero el hombre no. Y es por eso que la fe requiere que creamos o entendamos que usted y yo somos impotentes, en el sentido no tenemos el poder o la fuerza para lograr que las cosas cambien. Y aquí el problema de muchos cristianos, que siempre quieren estar en control. Quieren estar en control de otra gente, quieren estar en control de su horario, quieren estar en control del trabajo y siempre están estresados y tensos porque saben que las cosas nunca salen bien. Especialmente tratar de controlar a otra persona. ¿Y por qué mi hijo no cambia? ¿Y por qué mi esposo es igual? ¿Y por qué las cosas no cambian? Porque no, son cosas que usted y yo no podemos cambiar. Y aquí es donde debemos entonces venir a pedirle a Dios y darnos cuenta que sin Dios no podemos hacer nada. O sin Dios, escribo ahí, nada podemos hacer. Dice Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué es la siguiente frase ahí? Nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, note, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, separado de una comunión con el Señor, no se puede hacer nada, no podemos hacer nada, no podemos avanzar, porque el hombre está limitado. Hay muchas cosas que Dios solamente va a hacer por nosotros. Hay ejemplos en la Biblia, ahí en Mateo 9, 27 al 29, habla de 2 ciegos. Dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, mire, conforme a vuestra fe os sea hecho. Ocupo a 2 ciegos aquí, por favor. Ustedes 2, papá e hijo, ciegos. Jesús, vengaste para acá. 2 ciegos aquí. Ahora dice la Biblia que 2 ciegos estaban siguiendo a Jesús. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede, si aquí va Jesús caminando, cómo es posible que los ciegos estén siguiendo? Pase usted, Jesús. Ustedes no digan nada, ustedes son los actores. ¿Cómo puede un ciego seguir? ¿No le daría a usted, ha visto usted una persona ciega? En nuestra iglesia había uno que se llamaba Ernesto y él salía a evangelizar y hacía ruido para saber dónde estaba la distancia. Aquí hay algo, decía. Aquí hay una persona. Estaba impresionante esto. Es cuando evangelizaba, perdía la vista de la persona. Se estaba compartiendo y de repente estaba mirando ya. El hermano Campa nos acordó de ese hombre. Pero ese hombre leía la Biblia braille. Ahora la gente de hoy ha sido muy bien entrenada. Tiene sus palitos y saben cómo navegar. Pero en aquellos tiempos de Jesús era una carga. Era una gente que los hacían a un lado. Y simplemente ellos tenían que vivir, ganarse la vida pidiendo limosnas y ayúdenme, ayúdenme. Pero yo creo que estos hombres oyeron de Jesucristo. Y dijeron, llévenos a Jesús. Llévenos a Jesús. Y Jesús estaba pasando y oyeron que Jesús pasó. Y ellos dijeron, Jesús, hijo de David. Pero Jesús los ignoró. Y él siguió su camino. ¿Para qué lado? Ahora volteé por acá. Siguió su camino y se metió a la casa. Pero ellos tenían fe. Y estaba pasando uno por ahí. Ayúdame, ¿dónde fue Jesús? Agárrenme pues, así como. ¿Cómo? ¿Quién? Jesús. ¿Quién es Jesús? Ok, vénganse, yo los llevo. Y ellos los llevó, vengan. Y entrando en la casa ni pidieron permiso. Imagínate, esta escena está tremenda. Se metieron 2 ciegos. Imagínense, ahí está una señora. Y dice, ¿quiénes son estos? ¿Dónde está Jesús? Aquí está. Y luego ni siquiera hacen petición. No le piden a Jesús nada. Jesús mismo simplemente le dice, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya sabía lo que ellos querían. No hay ni una petición de parte de estos hombres. Y la respuesta de ellos es, sí, Señor. Ya había un entendimiento entre ellos. Y es la Biblia entonces que Él le tocó los ojos. Tocó los ojos. Y dice, conforme a vuestra fe. Bueno, eran 2. Imagínense que uno tuviera fe y el otro no. Le tocó y él sí vio y él no. No, sigo ciego.
Porque ¿qué es el punto o cuál es la clave para que Dios conteste? Tener fe. Porque sin Dios nada podemos hacer. Tomen asiento, gracias. Letra B escribe ahí, sin Dios no podemos conseguir nada. Algunos dicen, pastor, yo he conseguido muchas cosas por mis fuerzas. Sí, la Biblia también dice que la bendición de Jehová, esa nunca viene con tristeza, no añade tristeza con ella, dice la Biblia. Muchas veces usted piensa que es Dios que le está bendiciendo, pero quizás es hasta el mismo diablo para desviarle, porque Dios sabe, el diablo sabe lo que usted le va a desviar de Dios. Nada haga usted en esta vida sin pedirle a Dios. Miren Mateo 8:13 dice la Biblia, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Si usted no cree, no, dice la Biblia ahí, como creíste, os sea hecho. Él le pidió, pero la condición siempre es fe. ¿Usted cree que Dios puede? Una persona que no ora es una persona en realidad soberbia y prepotente. Porque usted dice, yo no necesito de Dios. Exactamente, soberbia. El hecho de no orar está mostrando que usted es prepotente, que usted piensa que usted puede y nunca ha necesitado a Dios. De repente le viene algo y ahora sí quiere buscar a Dios. Y eso es una tristeza, pero Dios todo esto lo sabe. Usted debe tener una confianza completa en Dios, depender completamente en Dios. ¿Es una persona de oración o está tratando de hacer lo imposible? Recuerde, imposible de cambiar a personas, imposible de poder lograr algunas de nuestras metas o ambiciones. Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tienen necesidad antes que vosotros. Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Ahí está la clave. ¿Qué cosa necesita usted? Y usted reconozca, yo no puedo, yo no lo puedo realizar, yo no puedo y eso es bueno. Cuando usted se sienta que usted no puede, es cuando Dios viene y actúa en su parte. Aumentanos la fe. Vimos que la fe tiene su base en el conocimiento de la palabra de Dios. La fe es una revelación de la impotencia humana. Y número 3, la fe es una demostración de confianza en Dios. Regresemos a Lucas 17. La fe es una demostración de confianza en Dios. Dice Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor. Aquí le están pidiendo ¿a quién? Al Señor. Porque la confianza debe estar en el Señor, en Dios. En Salmos 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en ¿quién? En el hombre. Esa palabra confianza es esperanza firme que se tiene de una persona o cosa. Dice, es mejor que usted aprenda a confiar en Dios y no ponga su confianza en él. Le vuelvo a decir, hay quienes tienen más confianza en un pariente, en un familiar, en el gobierno, en una organización y saben buscar y apelar y solicitar, pero no confían en Dios. Hay gente que se siente más segura cuando alguien le dice, mira, si te falta, yo te ayudo, y se sienten muy seguros. Bueno, si me hace falta, pues ya sé a quién ir o a quién acudir. Dice la Biblia claramente en muchos pasajes, maldito el hombre que confiar en el hombre. Usted debe poner su confianza en Dios. Ahora yo les he dicho esto muchas veces, especialmente para aquellos jóvenes, cuando su servidor se casó, recién casados, tomé un paso grande de fe, pero tenía mucha incredulidad. Y mucha de mi fe se basaba en que podía yo acudir a papá, y podía acudir a mi hermano, y podía acudir a otro hermano, al hermano José Luis. Entonces tenía yo 3 personas por si algo sucedía. Es más, cuando tenía alguna necesidad, yo le pedía prestado, le pedía ayuda a estos 3 hermanos y les pagaba cuando podía. El hermano José Luis me prestaba el dinero el viernes, yo se lo pagaba el lunes y se lo volvía a pedir a prestado el viernes. Ya lo cargaba, los mismos billetes ahí, el que yo le di, después me lo daba. Me tenía mucha lástima el pobre hermano. Me decía, yo no sé ni cómo le va a hacer Rengo, y me ayudaba. Me ayudaron, papá me prestó una vez, no me acuerdo si eran $1,200, dije, cuando vengan los impuestos, te los voy a pagar. Llegaron los impuestos y dije, ojalá se le olvide que yo le debo, porque no tengo con qué.
Papá me decía antes que era salvo, cuando yo le pedía dinero, me decía, sácale sangre a una piedra. Yo fui y busqué una piedra y la azoté al piso miles de veces. Y dije, pues no tiene sangre, tampoco yo tengo dinero, me decía. Entonces, cuando él me pidió que le devolviera el dinero que él me prestó, le dije, pues sácale sangre a una piedra. Se enojó conmigo. Bueno, le pagué lo que le debía, pero se me cerró la puerta. Ya nadie me quería prestar. Mi hermano que me había prestado $500 me dijo, quédate con ellos. Otro hermano mío me prestó $500 y por pura lástima, yo no sé, ese fue mi problema, que yo dependía siempre de ellos. Hasta que ellos cerraron la puerta, empecé a confiar en Dios. Y cuando confié en Dios, ya nunca más necesité. Y les pude yo pagar después lo que ellos me habían prestado. Pero eso es quizás lo mejor que le podemos hacer a nuestros hijos, es que ellos aprendan a confiar en Dios. Préstame, papá. Aquí no hay, yo no soy banco. Pídele a Dios. Pero pastor, no hay que ayudar a nuestros hijos. Es una muy diferencia en ayudarle, pero que ellos ahora dependen de nosotros, es muy diferente. Yo no estoy diciendo que no ayude a sus hijos a conseguir un carro, una casa. Si usted puede, está en su posibilidad, pero usted ve que su hijo es trabajador y está haciendo su parte, adelante. Pero me refiero al ejemplo mío, por ejemplo, que era una dependencia. Y me acuerdo trabajar ahí en el banco y venir muchos padres a depositar dinero a sus hijos cada semana. Y vengo a ponerle dinero a mi hijo, Y es lo que hace falta, es una completa dependencia de Dios. No en el hombre, sino ¿en quién? En Dios. Que Dios le supla, que Dios le ayude, que Dios le abra puertas, que Dios le prospere. No busque ser barbero y quedar bien con un patrón o con una persona y ojalá me deje una herencia y soy muy amable con esta viejita. No, usted confíe en Dios. Usted ponga su completa dependencia en el Señor. En Marcos 11:24 dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice ahí? Y os vendrá. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! Dice ahí, os digo, el Señor lo está diciendo, una confianza en Dios, que todo lo que pidiereis orando, todo. A ver, hermano, ¿qué le queremos pedir a Dios ahorita? ¿Algo que le quiere pedir a Dios o no? ¿Nada? ¿Fe? ¿Pero para qué? ¿Qué le quiere pedir a Dios? A ver, vamos a hacer aquí un ejercicio práctico. ¿No tenéis necesidad de nada? ¿Salud? ¿Usted necesita salud ahorita? Oh, para sus papás, sus suegros, muy bien. Que Dios sane, que Dios fortalezca. ¿Qué más? Por sus hijos, que ellos crezcan conociendo a Dios, por sus nietos. Sabiduría para tomar decisiones, que Dios nos dé discernimiento. Una decisión puede alejarnos de Dios, puede impactar nuestras vidas y las siguientes generaciones. Necesitamos sabiduría para guiar a nuestros hijos. Necesitamos pedirle que Dios obre en sus corazones, que nos dé salud. ¿Qué más? ¿Perdón? Fuerzas espirituales, físicas. Nadie me habla de dinero, ¿verdad? ¿No queréis dinero? No crea, bíblicamente el dinero no es bueno ni malo. El dinero es simplemente un medio para conseguir las cosas que usted y yo necesitamos. Yo no creo que hay nada malo en que usted le pida a Dios por cosas materiales, con tal de que usted sirva a Dios y que no sirva al dinero. El dinero es un buen amo, pero es un muy mal patrón. Yo le pido a Dios que me sustente, que me dé. La Biblia dice claramente que Él nos da todas las bendiciones, todas las riquezas para disfrutarlas. Para vivir cómodos, para vivir con tranquilidad, para sustentar a nuestra familia, para ayudar a otro. Más bienaventurado es dar, ¿qué? Recibir. ¿Prefiere usted estar en la posición que siempre anda pidiendo o quisiera estar en la posición que usted puede dar? Imagínense, algunos que siempre van a estar aquí, dependientes del gobierno y siempre, ¿dónde está mi cheque? Ya lo depositaron y siempre anda pidiendo y pidiendo y pidiendo. Pero yo prefiero estar en la posición de poder ayudar a otros. Pero para eso Dios le dio el dinero, es para que usted pueda dar y ayudar y ser de bendición a otros. Y pedirle a Dios, Señor, necesito un carro nuevo, necesito una casa, un apartamento, dame más puertas. Necesito algo material.
Letra escriba ahí, no hay nada difícil para Dios. Algunas cosas son difíciles, otras son imposibles, pero para Dios no hay nada difícil. La palabra difícil significa algo que requiere esfuerzo. En este caso es que no se logra, ejecuta o entiende sin mucho trabajo. Y para Dios no hay nada difícil. No hay nada que Él diga, déjala pienso. Para Él no hay nada difícil. ¿Es difícil para usted conseguir un trabajo nuevo? Quizás. ¿Es difícil sacar buenas calificaciones para algunos muchachos? No se me queda nada, pastor. Ahí en el campamento de jóvenes dieron que se memorizaran, ¿cuántos versículos en total eran? Como unos 60 versículos o más. ¿Más versículos? ¿80? Como 80 versículos. Y hay unos niños que sí jóvenes que memorizaron todos, y otros con uno ya su cerebro se andaba quemando. Entonces pídele a Dios que le dé sabiduría, entendimiento para sacar buenas calificaciones para sus negocios, para aprender un nuevo lenguaje. Mire Jeremías 32, 27, aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En Génesis 18, 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dice a Dios, no es difícil para mí darte un hijo. ¿Habrá algo difícil para mí? Jeremías 32, 17, una vez más dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. No es difícil, porque Él ya hizo algo muy difícil, o algo muy grande. Para Dios nada difícil, pero para nosotros es imposible crear algo de la nada. Nadie lo puede hacer, y Dios dice, yo hice todo esto. Significa entonces que debe reconocer que para mí no hay nada difícil. Nada le es difícil a Dios. Nada le es trabajoso. Él puede hacer milagros, Él puede proveer y darnos de igual manera $1 que darnos $1,000,000. ¿Usted cree eso o no? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está vuestro dinero, mi hermano? ¿Cómo me lo va a dar Dios? Hace un mes estábamos en Iowa y fuimos a un rancho, una granja de una familia multimillonaria. Tenía un tractor. Me cuentan que el precio del tractor era $600,000. Y esta gente, cuando llegó a la iglesia donde estuve predicando, ese primer día dieron un cheque de $100,000. Como nada. ¿A qué se dedican ellos? Ellos se dedican a producir, o tienen muchas vacas, dan leche y tienen muchos por todas partes. Pero usted ve a esta gente, se ve sencilla, se ve humilde, una familia de 10 hijos. Fuimos a su casa, salieron todas las niñas sin zapatos, niñas del rancho. Y ellos te hablan a ti con sencillez, porque se les ha enseñado a dar. Cuando Dios da. Para Dios no hay nada difícil. Cuando usted confía en Dios, hace las cosas correctamente, le pide que le provea, le pide que le ayude, y el Señor le bendice y le contesta oración. Y muchos de nosotros aún somos tramposos, mentirosos, desconfiados, y luego nos preguntamos por qué Dios no nos ayuda. Requiere fe. Mejor confíe en Dios. No vamos a confiar en nuestra habilidad, ingeniosidad y que el dicho bien famoso en México, el que no tranza no avanza. Y muchos piensan que tienen que seguir así, estafando, mintiendo. Mire, yo trabajé en una compañía de construcción, tenía todo legal, pero los trabajadores ahí querían ganar más dinero, entonces tenían que mentirle al patrón, mentirle a los clientes, estafar, mentir, sobornar a los inspectores y hacer un montón de cosas, porque ellos dijeron, si no hacemos esto no ganamos dinero. Eso no es confiar en Dios. Eso es pecado. Eso es defraudar. Eso es mentir. Entonces cualquier ganancia que usted tenga de eso, esa no es bendición de Dios. Por eso le digo, es mejor confiar en Dios que en el hombre, y reconozca que para Dios no hay nada difícil. Él le puede ayudar, y para Dios no hay nada imposible. Letra B, escriba ahí. Esta palabra imposible significa
que no puede ser, suceder o realizar. No hay nada imposible para Dios. Hay cosas que para el hombre sean imposibles. Steve Jobs, por ejemplo, un hombre multimillonario, dejó a su familia con 15 billones. Pero él murió de cáncer. Y él procuró los mejores médicos y doctores, pero no importa cuánto dinero él tenía, de nada le sirvió. Papá cuenta de un hombre en su pueblo, en su rancho, que tenía mucho dinero. Y él le rogaba al doctor Garza: sálveme la vida, le doy la mitad de mi dinero. Y él le dijo: aunque me des todo, yo no puedo sanarte. Y eso es lo que tenemos que reconocer, que hay cosas que solamente Dios puede hacer. Sanidad de una enfermedad, quizás darnos los documentos legales que tanto necesitamos. Que Dios salve a una persona, que Dios cambie a una persona, que Dios nos ayude a hacer lo que es imposible. Mateo 19:26 dice: mirándole Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Marcos 9:23 al 24 dice: Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre le dijo al muchacho, clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Así que entonces podemos pedir con confianza. Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Cree usted en verdad eso? Sí. Yo voy a ser sincero, yo batallo. Y le he pedido a Dios que me dé un lugar donde vivir. Estoy pidiendo al Señor que me provea. Y no lo ha proveído. ¿Es porque Dios no quiere o no puede o qué? ¿Qué está pasando? Un pastor con poca fe, hermanos. Ustedes se ríen: no, pastor, usted sí tiene fe. Dios a usted sí lo escucha. Oh, mi hermano, soy sincero, soy débil y no tengo mucha incredulidad. He creído muchas cosas y Dios me ha dado, pero hay muchas áreas que aún debo creer. Debo seguir creyendo. Es por eso que número 4, escribo ahí: la fe tiene un elemento de perseverancia. Hay veces que Dios sabe que usted cree. Y hay veces que Dios sabe que usted tiene la fe, pero Dios quiere que usted persevere y no lo hace por Él, sino lo hace por usted. Así es como Dios fortalece nuestra fe, así es como Dios prueba el corazón. En Mateo 17:21, donde estamos leyendo, hablando una vez más de esta sanidad de este muchacho endemoniado, dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Diciendo, hay veces donde usted puede pedir y será hecho. Es tan sencillo, pero en otras ocasiones dice: este género, o sea, este demonio o este tipo no sale a lo menos que te mantengas orando y ayunando. Y esto requiere entonces perseverancia. La palabra perseverar significa persistir de una manera de ser o de obrar. En este caso se requiere que usted vaya y vuelva y pida y pida y crea y crea. Escriba letra A: debemos ser constantes en la oración. Debemos ser constantes en la oración. Constante significa consistencia. Siguiendo ahí, Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En Romanos 12:2 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Qué es la última frase ahí? Constantes en la oración. Dios dice: tienes que ser consistente y constante y persevera y sigue orando. ¿Tienes fe? Sí, tengo fe, pero tienes que seguir la fe continuando creciendo al depender de Dios. Vemos varios ejemplos en la Biblia. Una mujer cananita llegó a que sanara a Dios. Socórreme, le pidió ayuda. Y Jesucristo, en aquel día Jesucristo casi le decía, la despreció, le dijo: yo vine a las ovejas perdidas, no a los perrillos. Y ella dice: sí, Señor, pero aún cuando comen los hijos, caen las migajas y los perrillos comen. A pesar de ese gran insulto, podemos algunos decir, pero el Señor estaba probando su fe y ella siguió persistiendo. Letra B escribe ahí: debemos esperar en Dios, aunque parezca imposible. Debemos esperar en Dios, aunque sea imposible. Quiero que vaya conmigo a Romanos 4 en su Biblia. Aquí vemos una promesa que era imposible. Me da mucha gracia a veces el lenguaje que usa la Biblia. Y aquí es uno de esos pasajes. Versículo 18, estamos ahí. Hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, ya no había esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe.
al considerar su cuerpo, dice, que estaba ya como ¿qué? Como muerto. Dice la Biblia que ya tenía un cuerpo así ya medio, pues ya no servía ya. Siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tenía dos problemas. Él era un hombre ya muy viejo y su esposa era estéril, no podía tener hijos. Mira el 20, tampoco dudó por incredulidad. ¿De qué cosa? De la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea que él siguió creyendo, aunque era algo que parecía imposible. O sea que no se dé vencido entonces, porque usted dice, eso jamás va a ser restaurado, jamás va a cambiar, jamás voy a poder recibir ese beneficio, esos documentos, o ese trabajo, o esa casa, jamás. Y usted tiene que seguir creyendo, aunque sea imposible, dice la Biblia aquí, esperanza contra esperanza. Hasta que el Señor le conteste la oración. ¿Tiene usted fe en Dios? ¿Le hace falta crecer en fe? ¿Sí cree? ¿Pero qué falta? Falta más fe. Salmo 135, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Aumentanos la fe. La fe tiene su base en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué nos hace falta, hermanos? Leer y leer y leer y leer. Fe en sus obras, fe en sus promesas. Número 2, vimos la fe es una revelación de la impotencia humana, porque sin Dios nada podremos hacer y sin Dios no podremos conseguir nada. Número 3, vimos la fe es una demostración de la confianza en Dios, porque no hay nada difícil para Dios y no hay nada imposible para Dios. Y número 4, la fe tiene un elemento de perseverancia. Debemos ser constantes en oración y debemos esperar en Dios, aunque parezca imposible. Así que pidámosle a Dios que nos aumente la fe por medio de las Escrituras, sus promesas y la oración. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por la bendición que nos has dado a reunirnos en esta mañana y tomar, Señor, esta lección, esta enseñanza tan práctica y sencilla, pero que a la vez es profunda. ¿Por qué, Señor? Porque nosotros como seres humanos nos preocupamos y nos afanamos y tratamos, Señor, de luchar y combatir, pero, Señor, no podemos alcanzar nada, simplemente porque no pedimos. Y, Señor, quizás habrá algunos de nosotros que lo que nos hace falta es la fe. Nos hace falta creer y poner nuestra confianza en tu palabra y en tus promesas. Señor, danos la fe por medio de tus Escrituras. Nosotros confiemos más bien en ti y no en el hombre. Que estemos dispuestos, Señor, a nosotros tomar pasos de fe. Y aunque parezca, Señor, algo que una vida a ciegas, en verdad sabemos que no es así, porque la fe es la esperanza, tener esperanza en las cosas que no se ven, pero tu palabra nos las promete. Así que pedimos, Padre, que tú aumentes nuestra fe. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.